Y a ver si tengo un Excel acá. Tengo uno. San Pérez. Aquí. Bien. Lo metimos a todo. Más después vamos a ponernos de acuerdo si se mantiene el horario, si quieren 7:30, depende de ustedes. Veo que muchos de ustedes llegan a su casa a las 7 y tienen razón. Ya, gracias a Dios, ya no estoy dando termo, así que ya tengo un peso menos, así que tranquilamente vamos, incluso no me daba tiempo para nada, así que ya vamos a poder preparar mejores cosas. Ya les voy a enviar presentaciones, algunos videos que tengo que son muy buenos, pero que los tengo en CD. Entonces, vamos a tratar de hacer más amenas las clases, ¿listo? Empezaremos. Y vamos a ver, en primer lugar, algunos conceptos, ¿ya? En forma rápida, porque he hablado muchos términos que no sé si ustedes habrán comprendido. Oh, perdón. Entonces, por ejemplo, este es un texto que escribí hace más de 10 años y yo aprendí ecología y medio ambiente solo porque era un tema que requiere mucho de hablar, bla, bla, y en realidad en aquel entonces no era muy bueno para el oratorio. Y entonces no fue fácil el inicio, ¿no? Pero ya en el tiempo uno se vuelve canchero, como quien dice. Entonces vamos a empezar a hablar de algunos términos que están relacionados a las definiciones básicas de ecología. Fíjense acá, el biótopo está relacionado a un concepto en que se generaliza, podemos decir, la existencia, ¿ya?, que tienen más que todo ciertos organismos en ciertas regiones, cultivos, bosques, plantaciones, más que todo está relacionado a la vegetación. Para que se pueda, todo esto se los voy a enviar, por favor, no tenía mucho tiempo. Y ustedes van a poder ver cuán importante es comprender este concepto de biótopo. Generalmente los biótopos, como dice ahí, son grandes extensiones de tierra que tienen condiciones características más que todo de vegetación. Y para que se pueda entender, vamos a hacer un dibujito acá, donde vamos a asumir de que este es el globo terráqueo, ¿ya? Y ustedes saben muy bien de que aquí tenemos características de vegetación que relacionan extensas áreas. Y, por ejemplo, si yo divido el globo terráqueo en dos partes, ¿ya? Vamos a dividir en dos partes. Nosotros sabemos claramente que arriba está el hemisferio norte y abajo el hemisferio sur. Bueno, y al mismo tiempo tenemos acá la zona del Ecuador. ¿Y cuál es la característica de la zona del Ecuador? La característica de la zona del Ecuador básicamente está relacionado a una vegetación característica que guarda una relación proporcional en cuanto a la energía solar que llega, es decir, de que es una zona cálida. Entonces, esto de acá
Está grave esto. No puedo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si ahora puedo hacer mi dibujito. Vamos a insertar y espero poder hacerlo. A ver, vamos a ver esto. Vamos a tirar una curvita acá. A ver. Sí, más o menos. Y nos vamos para este ladito. Bien. Bien, acá vamos a ver que sea cristalino. Bien, aquí tenemos la zona del Ecuador. Y la zona del Ecuador se caracteriza porque las temperaturas son altas. Lógicamente que por acá tenemos nuestro país, Bolivia, acá. Y por ejemplo en La Paz, que todos sabemos que hace frío, pero sin embargo los yungas se manifiestan temperaturas altas. De ahí entonces de que hay las irregularidades en estos ecosistemas hacen de que se tengan variaciones de temperatura, vegetaciones muy diferentes, o sea, digamos, en una misma área. Pero si nos vamos para arriba, si esta es la zona del Ecuador, ¿ya? Vamos a ir metiendo los jóvenes. Bien. Bien. Esta es la zona del Ecuador. Aquí la característica de la vegetación es de que por la cantidad de lluvia y energía solar, la vegetación, podemos decir de que llegan a desarrollarse árboles que tienen alturas apreciables, ¿ya? Y si nos vamos para arriba, acá, lo tengo, voy a buscar este, entonces que lo uní, bien, ya lo uní, no voy a poder. Nos vamos acá, ya tenemos acá zonas templadas, tanto en el norte como en el sur. Y acá hay una vegetación que más que todo acá se desarrollan bosques que no son caducifolios, son bosques con una vegetación perenne. ¿Qué significa esto? Que no pierden sus hojas. En cambio, si nos vamos más hacia el norte y más hacia el sur, la vegetación cambia. Ya se empiezan a tener los bosques caducifolios, denominados así, ¿ya? Porque cuando las temperaturas son críticas, entonces esta vegetación pierde su hoja en las épocas críticas. Entonces, Dice, su audio se le fue, lo apagó su micrófono. ahora sí. Sí. Gracias mil por avisarme. Para Sí. el que me tiene loco. Ya, entonces aquí tenemos la zona templada, ¿listo? Acá en la zona de Ecuador es más que todo una zona tropical. Acá tenemos una zona templada y acá tenemos los polos, más que todo en la cúspide, ¿no? Tanto al norte como al sur. La vegetación es muy escasa. En la zona templada, por ejemplo, acá
empiezan a desarrollarse, por ejemplo, los pinos. ¿Cuál es la característica de los pinos? Que sus hojas son celosas, siempre se mantienen verdes, tienen esta fuerza de punta, y esa es una cuestión que tiene que responder a la forma en que deben sostenerse en función a las variaciones climatológicas y otras. Y las temperaturas acá son tan bajas, donde el ecosistema es frágil, ¿ya? Ahora, esto de acá, como les decía, desarrolla entonces vegetaciones que son peculiares, como dice en la definición. Ay, Dios mío, ¿ya? Entonces, y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué aquí hace calor? ¿Alguna idea de alguno de ustedes? Hola. ¿Por qué hay esas variaciones, jóvenes? Por favor. ¿Por qué las variaciones de temperatura en el globo terráqueo? ¿Mm? ¿Nada? ¿Por Por la, qué? ¿Qué es esto? ¿Mm? la Es el estrella. sol, ¿no? Generalmente el sol tiene una incidencia en la forma en que se disemina la radiación. Ya esa radiación llega con mayor intensidad en la zona del Ecuador. Ya, entonces, por eso es de que las temperaturas son altas. Y bueno, a medida que como la Tierra es rota, entonces tenemos en este caso las estaciones, ¿no? Verano, invierno, otoño, primavera, en fin. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Entonces, si yo cuando digo a veces Santa Cruz se beneficia precisamente en el aspecto ecológico porque la vegetación acá se desarrolla en base de cómo llega la energía solar, en base a las precipitaciones que se dan en el año y que a veces superan a más de 1000 milímetros. Entonces, es por eso de que el departamento de Santa Cruz es una zona agroindustrial. Bien, yo creo que con este concepto, este dibujito, se va a poder comprender lo que son biótopos. Si seguimos para abajo, ya la biocenosis es un concepto que no solamente está referida a la vegetación, sino que está referida también a las especies de animales que se desarrollan en estas áreas. Es imposible que veamos un cóndor acá, ¿no? O una llama. Bueno, en el zoológico vamos y lo encontramos, pero no es su hábitat. Entonces, este término de biocenosis engloba no solamente a la vegetación, sino también a la fauna que se desarrolla en estas regiones. Ese es el término de biocenosis. Si seguimos desarrollando estos conceptos, por ejemplo, los ecosistemas, ya he hablado varias veces de ecosistemas, ya relaciona la vegetación, las especies de animales que se desarrollan en un área, pero también habla de unos factores que son abióticos. Incluso ustedes dirán, ¿qué es un factor abiótico? Un factor abiótico es aquello que no tiene vida, pero son esenciales. Por ejemplo, el suelo, la temperatura y la humedad. Porque una especie de, por ejemplo, de vegetación no se desarrollan así nomás donde las condiciones no son propicias.
la temperatura, la cantidad de agua, ¿ya? Y algunos animales también. Entonces, los ecosistemas vienen a ser un concepto que engloba los dos términos anteriores o las dos expresiones que mencioné, lo que es biocenosis y biótopo. Y vamos a entrar a este término de ecología, aunque ya había expresado una noche de que fue un alemán, Ernest Haeckel, ¿ya?, que propuso esta definición de ecología que proviene de una palabra que es casa y estudio. Entonces, de ahí de que este término traducido en un concepto más amplio es el estudio de las relaciones, pero entre todos los factores. Es decir, de que el ambiente da las condiciones que relacionan a un ser vivo. Y un ser vivo es un animal, un ser humano, es una vegetación que se desarrolla en un área. Pero no nos olvidemos de que los factores abióticos son fundamentales. Entonces, por ejemplo, una fauna se desarrolla en forma recíproca a la temperatura o clima que hay en una región, ¿no? Esa fauna también guarda una relación con el tipo de suelo, ¿ya? El suelo guarda una relación con el tipo de vegetación, ¿no? Entonces, fíjense de que todos están relacionados. Bueno, y después vamos a ampliar más esto, ¿ya? Bueno, aquí ya vienen otras definiciones que no son de mucha importancia, pero vamos a entrar acá, ¿ya? Los factores ecológicos tienen una influencia sobre los seres vivos. Es decir, de que, por ejemplo, me vuelvo a mi dibujo, acá, ¿y qué está pasando en los polos? Estamos viendo de que hay un efecto de calentamiento global. Y ese efecto de calentamiento global, ya, lo voy a explicar de forma rápida. Voy a hacer un dibujito más, ya, en formato de forma, acá. Bien. Acá tenemos una masa, y es una masa de aire. Esta masa de aire también forma capas. Está la troposfera, estratosfera, ionosfera. Y hay otras capas más donde en algunas de ellas se tiene la importancia de algunos gases que tienen su efecto en la superficie de la Tierra, ¿ya? Digamos, esta es una de las capas, la troposfera es la capa más próxima a la superficie de la Tierra, y luego tenemos otra capa más arriba, ¿ya? Si no me equivoco, creo que esta es la estratosfera. Bueno, por ejemplo, en esta capa de acá existe, o sea, digamos, estamos rodeados por capas de oxígeno que están enlazados por 3 átomos de oxígeno, y su nombre es ozono. De tal manera de que acá, ya en el tiempo, se empezó a visualizar de que había un agujero acá, y tanto en el norte como en el sur. Y fue ahí de que hubo una preocupación porque esta energía solar
ya empezó a ingresar hacia la superficie de tierra con los rayos ultravioleta UV que empezaron a tener un efecto sobre los ecosistemas. Mucha gente que estaba expuesta al sol empezó a incrementar personas con cáncer. La vegetación tampoco se salvó. Empezó a darse el efecto de achaparramiento. Ustedes saben que un chaparro es un petizo y en la vegetación las plantas no desarrollaban su altura que debería ser. Entonces hubo una incidencia de estos rayos en la superficie de la Tierra. Y ustedes dirán, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque el hombre, ya que es un factor antropogénico, nosotros, hacemos cosas que supuestamente creemos de que hemos logrado desarrollar algo que no pueda tener un efecto en los sistemas ecológicos. La emisión ya del gas freón empezó prácticamente a romper esos enlaces de oxígeno acá. Entonces, esas moléculas de ozono con 3 átomos de oxígeno se constituyen un filtro de esa radiación, ¿ya? Entonces, de ahí es el que más adelante vamos a ver de que los países tienen que llegar a acuerdos. No es nomás decirle, bueno, sustituyamos el freón 12 por los gases refrigerantes ecológicos. Bueno, entonces, en base a tratados y acuerdos, es de que los países entraron en un acuerdo de sustituir este gas. Bien joven. Además de ello, ya, la constante emisión de dióxido de carbono acá, ya, cualquier cantidad de dióxido de carbono emitido por las industrias, más que todo por los países desarrollados, ya, la emisión de CO2 bien, un ratito jóvenes, calmita. Bien. Bien. O sea, el hombre empezó a emitir dióxido de carbono. La acumulación sobre esta masa de aire, sobre la atmósfera, es la que, el calor que llega acá, sobre la superficie de la Tierra, en la noche se devuelve otra vez, ¿ya? Pero, ¿qué tenemos? Tenemos de que esta refracción que debería haber no sale completamente hacia las capas más arriba, porque este gas se constituye en un aislante. Entonces estamos calentando la Tierra cada vez más. Y aquí ya vemos de que grandes masas de hielo se están descongelando. Hace 3 días, después de dar la clase, me fui a cenar. Y ahí cuando a veces veo las noticias y mostraban los problemas que ya se están viendo en La Paz con el descongelamiento, donde siempre había nieve. Ya, entonces, esto es a nivel mundial. Todo está cambiando. Las altas temperaturas que se registran, como también los extremos muy fríos que estamos viendo, va a dar lugar a que si no controlamos este gas, ya que es un gas de efecto invernadero, pero no es solamente este de acá no es el único, también está el metano. Oh, también está el metano,
Qué raro, sí. No está saliendo bien. No sé qué pasa. Bien, vamos a ver. Bueno, tenemos el metano también, ¿ya? Bueno, ahora sí. Pero también hay otros gases. Estos gases se conocen como gases de efecto invernadero. Bien. Yo acá puedo hablar harto realmente. Pero lo vamos a hacer de forma paulatina. Este gas nosotros mismos lo generamos todos los días en nuestra casa, en el momento en que prendemos la cocina, ese gas que estamos quemando desprende dióxido de carbono. Y si hay una mala combustión, se está emitiendo gas metano. Estamos constantemente, de forma alguna u otra, emitiendo estos gases de efecto invernadero. Pero ¿quiénes son los que más emiten? Los países desarrollados a través de sus industrias. Es por eso de que algunos países desarrollados no quisieron formar parte en una convención donde los países se reunieron precisamente para mitigar el efecto de los gases de invernadero. Bueno, entonces ya con este dibujo espero que quede claro lo que vienen a ser los gases de efecto invernadero. Bien, acá estamos viendo de que estos factores ecológicos de alguna forma van a actuar, ¿ya? Incluso van cambiando, ustedes dirán, pero ¿en qué aspecto cambian? Por ejemplo, se dice que el color de los tigres, que antes eran más amarillos, están respondiendo a cambios que se dan por efectos de estos factores, ¿no? Entonces, fíjense, algunos modifican e influyen sobre el desarrollo diferencial o aspectos cualitativos en la reproducción. O sea, ustedes van a escuchar, antes decían o dicen las personas mayores, nosotros debemos sembrar maíz en febrero. Ahora ni sabemos cuándo vamos a sembrar porque no sabemos cuándo va a llover. Antes, tal especie procreaban en tal tiempo. Bueno, entonces esos factores están incidiendo en todos los seres vivos, ¿ya? Hasta en crecimiento, peso, tamaño. Los organismos van adaptándose en función a estos cambios, ¿ya? También hay eliminación de ciertas especies, ¿no? Bueno, todo esto tiene, fíjense, una incidencia. Ustedes han escuchado a las personas, como les digo, hablar a veces. Pero ¿cómo se veía antes? ¿Cuándo iba a parir la vaca? ¿Cuándo iba? Bueno, así escuchamos realmente. ¿Ya? Entonces hay cambios en los periodos de reproducción, hay cambios completamente en todos los seres vivos por la incidencia que tienen los factores, más que todos los factores abióticos. Y los factores abióticos son clima, eh, la temperatura, la cantidad de agua que se da, ya sea en forma de humedad. Por eso es que los humedales son fundamentales. Bien, vamos, ¿qué hora tienen, jóvenes? Vamos a alargar unos 15 minutos más. Voy a conectar nuevamente, aunque tengo 9. Son las, si me 8 y 20. conecto, 8:25. si me conecto ahorita, entraríamos a las 8:30 para salir a las 9 menos 10 o 9 menos cuarto. Solamente necesito 15 minutos más. ¿Ya? Por Está favor, bien. el inglés, por favor. Está bien, está bien. Y ya con eso quedo conforme.
porque ayer he hablado de algunas cosas que están ahí relacionadas con esos términos. Bueno, volvemos de nuevo. Bien, ¿dónde estaba? Isabel. Bien, los factores bióticos están relacionados a una interacción entre seres vivos. Ustedes saben de que hay algunos animales que se comen a otros, se constituyen en predadores. Nosotros, por ejemplo, si lo mandamos a nuestro hijo al colegio y de allá viene rascándose la cabeza, ¿por qué otro niño le pasó los piojos? Y son especies que de alguna manera u otra se alimentan de otros seres vivos. Por ejemplo, las garrapatas lo hacen sonarse a las vacas cuando proliferan y las debilitan. No las matan, pero las debilitan. Lógicamente que al estar debilitadas, si llega un surazo de eso, tranquilamente pueden morir. Entonces, hay interacción de seres vivos, ¿no? Entonces, hay la predación, y parasitismo y otros. Y lo que viene a ser el factor antropogénico que somos nosotros, los seres humanos, lamentablemente somos aquellos que estamos agotando los recursos naturales en el aspecto de que nosotros tomamos árboles, creamos contaminación a través de Siléncialo, siléncialo. No se escucha. y el que está, lo vamos a bloquear ahorita. Bien. Vamos a entrar a la importancia que tienen los factores abióticos. ¿Ya? Por ejemplo, se tienen temperaturas que pueden ser bien letales para las especies, más que todo en la vegetación. Temperaturas por debajo de 50, temperaturas por arriba de 50 grados Celsius. Entonces tienen un efecto en la vegetación. ¿Quién es el que tiene su micrófono prendido? Milton y Bianca. ¿Lo identifican? Ahorita lo bloqueamos una vez. ¿Listo? Bueno. Les decía de que la temperatura sí tiene un efecto negativo cuando son temperaturas extremas. ¿Ya? Bueno, estos son los efectos que ocasionan más que todo en la vegetación. Bueno, muchas veces también estas temperaturas que tienen un efecto de congelamiento hace que haya una dilatación en las raíces y tenga un efecto en las plantas, ¿no? Bien. Si bien las plantas pueden defenderse a altas temperaturas, es decir, de que para no tener este proceso de hidratación, ¿ya? Empiezan a cambiar de color, las hojas pareciera que estuvieran marchitas, ¿no? Porque cuando nosotros vemos estas plantitas que tenemos en nuestro jardín, vemos esas hojitas como si estuvieran marchitas, pero ni bien empieza a disipar el calor, otra vez se van colocando de forma bonita. Entonces hay efectos que tiene la temperatura y de alguna manera está teniendo su efecto en los ecosistemas. Bien, entonces, por ejemplo acá, el tipo de vegetación, cuando hablaba de la zona templada, de la zona del Ecuador, de los polos, es que precisamente en función a la temperatura, cantidad de agua, energía solar que llega, es que se desarrollan especies que son características en esas regiones, ¿no? Los bosques tropicales se caracterizan por tener una vegetación de altas alturas, donde se tiene altas temperaturas y poca cantidad de agua, como es el caso de los desiertos, predominan los cactus. Las hojas vienen a ser las espinas.
Y bueno, suficiente una cantidad de agua que llegue para que sus raíces puedan captar esa agua, y por eso es que tienen una especie que es sedosa, ¿no? Y al igual que los pinos, ¿ya? Que se desarrollan más que todo en zonas templadas. Las precipitaciones son fundamentales, ¿no? Porque cuando llueve, arrastra la cantidad de los nutrientes de los suelos y la vegetación la incorpora. Y de ahí van dando lugar a su propia estructura molecular. Bien. Bueno, hay especies que cuando son muy negativas las precipitaciones, entonces suficiente una cantidad mínima de agua que se dé, como de 100 milímetros, para que éstas puedan desarrollarse. Acá en Santa Cruz las precipitaciones ascienden a más de 1000 milímetros al año. Bueno, y la forma en que llega la energía solar, ya habíamos visto de que los rayos ultravioleta tienen un efecto negativo. Bien, entonces hay algo así, ¿no? De que con esta unidad lo que quería entrar era definir esos conceptos. Bien, voy a entrar al último, por eso les decía, necesito unos 15 o 20 minutos más para ver lo que anoche había términos que hablé. Ya, esto después se los voy a hacer llegar, todo no me dio tiempo para organizarme, pero ahora sí. Cuando hablaba de globalización y medio ambiente, una de las cosas que hace notar supuestamente la globalización está en función a un crecimiento de personas pobres. Según los estudios que ya alguna vez hablé, de que antes había 60 pobres a un rico, en 1997 era 74 pobres a uno, y así, ¿no? Y cada vez es mayor la relación de personas pobres con respecto a un rico. Pero supuestamente tenemos también, cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de lo que es la agricultura, porque para poder sostener una población está en función a la proporción de los alimentos, ¿ya? Y ayer escuché el video que se grabó anoche, y hubo un momento en que me equivoqué. Dije fertilizantes que forman parte de los alimentos que tienen un efecto cancerígeno. Hay algunos componentes, sí, ya, pero también hay componentes de los plaguicidas que están presentes en los alimentos que consumimos, ya. Y había hablado de esos nutrientes que generalmente son fertilizantes en base a nitrógeno, fósforo y potasio. Por ejemplo, en Okinawa se usan bastante fertilizante en base a potasio y fósforo. La planta de urea, que fue desarrollada en Bolo Bolo, tenía precisamente la finalidad de producir la urea, que se constituye un fertilizante para ser usado en nuestro país sin que se tenga que importar de los países vecinos. Bueno, lógicamente que el agotamiento de las tierras se va dando en el sentido de cómo se usan estos suelos. Aquí hablé anoche del DDT, ¿ya? Ya hubo una persona que en la década o en el año 1962, Rachel Carson, habla de un libro, Primavera Silenciosa. Y anoche yo les decía de que lamentablemente el uso de fertilizantes y plaguicidas fue dando lugar a una extinción de especies, porque estas sustancias químicas fueron formando parte de su estructura orgánica de muchas especies. Por ejemplo, había unas especies, algunas aves, en que sus huevos, por el efecto de estas sustancias químicas, su cascarón era muy débil, entonces nunca
podían esos nuevos seres vivos crecer y entonces iban desapareciendo poco a poco. Y digamos, se diseminó en cierta región del planeta, pero sin embargo eso llegó a diseminarse en todas partes del globo terráqueo, de alguna forma u otra. Si por ejemplo una especie que incorporó esa sustancia tóxica y viene un predador que se alimenta de ese animal que tiene la sustancia tóxica, lo incorpora a su organismo y así sucesivamente. Entonces, fue así de que ya Rachel Carson escribió Primavera Silenciosa, en que ya empezó a notarse una extensión de estas sustancias químicas en ciertas especies, de tal manera que se diseminó en todas partes del mundo. Luego aparece una obra, Nuestro futuro robado, que es escrito por Theo Colbert, Diana Mononos y Petty Meyer, y igual, que corroboran la obra escrita por Rachel Carson. Tengo entendido de que algunos me decían que a Rachel Carson la criticaban como una persona comunista, que es. Bueno, pero eso estaba relacionado a una pugna de desarrollo económico de grupos que desarrollaron precisamente estas sustancias químicas, ¿no? Y lamentablemente acá en Santa Cruz, no sé si ya habrá control, pero se estaban usando hasta la década del 70, 80, sustancias químicas que habían sido prohibidas en otros países, ¿ya? Había hablado del monocultivo, que es básicamente diseminar grandes hectáreas con una sola especie, soya, en hectáreas, sésamo, en hectáreas. Y suficiente que uno de ellas contraiga una enfermedad para que se propague. El uso de los plaguicidas, ya hablé bastante, solamente el 99% se disemina y el 1% es lo que realmente tiene su efecto, ¿no? Entonces, acá, igual, ¿ya? Acá en Santa Cruz tengo un video que fue filmado hace 20 años atrás. Voy a ver si tengo la oportunidad de poderlo, bueno, para poderlo subir a la nube. Y ustedes se van a dar cuenta de que ya aquí en Santa Cruz se usaba bastante y se debe seguir usando bastante cantidad de estas sustancias. Bien, y por otro lado, anoche también hablé ya de que el uso de los plaguicidas ha dado lugar a que algunas plagas vayan mutando, sean más resistentes. Si antes había 5 plagas, ahora ya habrá 40 o 30. Se van diseñando sustancias químicas o plaguicidas cada vez más fuertes. Y es lo que va pasando, ¿no? De que por más de que se desarrollen estas sustancias químicas, hay especies que resisten y cambian, se hacen cada vez más tolerantes a estas plaguicidas ¿no? Entonces, de alguna forma, esas plaguicidas que son usadas en los campos de cultivo debe llegar en ciertas cantidades en los alimentos que consumimos. Bien. Bueno, la cuestión de los fertilizantes, ya hablé bastante también. Les decía de que la agricultura ecológica, por ejemplo, aquí lo que viene a ser la metaglobina oceanosis es porque cuando se emplea bastante cantidad de estos fertilizantes, llega a un acuífero. En ese acuífero el agua ya incorpora y a veces la cantidad de nitrato nitrito es alto
aunque la norma boliviana 512 establece el límite, de tal forma de que hay regiones donde se perfora el pozo, si no se hace un análisis puede ser que tengan cantidades excedentes de esta sustancia, de tal manera de que esto da lugar a una enfermedad conocida como hemoglobina, ya que es lo que produce cuando el nitrato, el nitrógeno está en forma de nitrato y se convierte en nitrito. Entonces, más que todo los bebés son aquellos que no pueden tolerar esta sustancia y son aquellos que más corren el riesgo de morir, ¿no? Son más sensibles. Poner. Bien. Bueno, la tala y saqueo, ¿para qué? Y esto ya es conocido por ustedes. Cada vez peor con estos incendios. Hemos perdido cualquier cantidad de vegetación que se constituyen en los pulmones, en el aspecto de que la vegetación es la que absorbe el dióxido de carbono. Esto, al no haber estas especies vegetales, estos gases de efecto invernadero van a incrementarse más y es lógico que la temperatura va a ir subiendo cada vez de año a año. Bueno, entonces hay varios países que ya han perdido su vegetación que tenían inicialmente, ¿ya? Y es muy difícil que estos países nuevamente puedan restituir esa vegetación. Y ustedes dirán, ¿y qué problemas ocasiona? Las altas temperaturas hacen que haya un aumento de volumen en las aguas que se tienen en los mares y océanos, y el temor de los países bajos es precisamente de que el agua poco a poco va a ir ocupando sus terrenos. Entonces, de ahí es de que estos países que son afectados y otros, se hablen de los bonos de carbono, donde los proyectos de bonos de carbono generan ingresos a los países que de una manera u otra hacen preservación, por ejemplo, el subbosque, el Parque del Mercado, permitía la captación de más de 10 millones, creo, de dólares al año por la preservación de esos bosques. Hay algunas empresas como CRE, Zawapac, por ejemplo, en su laguna de oxidación hace una captación del gas metano y lo incinera. Y entonces, fíjense de que hay situaciones así en que la desaparición de los bosques en varios lugares del mundo ya es muy difícil de que se pueda revertir la situación de lo que antes era en cuanto a vegetación. Bueno, y aquí anoche hablé de la agricultura ecológica, de la rotación de cultivos. Aquí hablamos de la composición de la atmósfera, ya mencioné que el 79% es nitrógeno, el 21% de oxígeno, el 1% de otros gases. Pero este gas de acá es el que vamos incorporando cada vez más, y al igual que otros, ¿no? Bueno, aquí está lo que mencionaba hace rato. La topósfera, la estratosfera es la que contiene la capa de ozono, la mesósfera que está más arriba, la ionósfera, que aquí es donde se habla de lo que es la contaminación atmosférica. Y el término contaminación es básicamente la inserción de componentes extraños. Cuando nosotros decimos nos hemos intoxicado, o una persona, bueno, en el caso de una compañera que trabaja en la prefectura, pues sin equipo de protección personal, a un problema que hubo hace 2013, 2014, de una explosión, y
incorporó en su organismo varias sustancias tóxicas resultantes de esa explosión, de tal manera que lo que me contaron ayer es de que ya no es la misma persona. Cuando hablamos de contaminación, estamos cambiando la composición normal. Nosotros estamos contaminando el aire porque estamos provocando la incorporación cada vez de grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases más que se emiten, ¿ya? Estamos alterando sus propiedades físicas y químicas. Eso es lo que debe entenderse por contaminación, no solamente a la atmósfera, a los ríos también. Cuando nosotros botamos sustancias químicas, estamos insertando ciertos componentes que alteran su composición normal y así sucesivamente. Bueno, aquí hay contaminación primaria, secundaria, esto no voy a hablar, tampoco de esto de acá. Ya con esto, ya hablé hace rato de esto, expliqué del efecto invernadero. Esta es la forma en que se va notando una curva cada vez más creciente de la temperatura. Esto hay bastante información, los efectos que ocasiona, la subida, de los paquetes polares, deterioro de la calidad del agua. Ya hemos